Y cuando hablamos de rendición de cuentas, un tema no menor es la educación. Para hablar de este asunto hoy nos acompaña Julio Moreira, profesor y dirigente de ADES, del Sindicato de Profesores de Montevideo. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en BTV. ¿Cuál será la propuesta de los educadores en materia de presupuesto en esta oportunidad que se abre una nueva discusión de rendición de cuentas? Tenemos una serie de insuficiencias que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo que requieren una inyección presupuestal muy grande. Estamos hablando de la necesidad de atender los salarios docentes. Al día de hoy, un profesor recién egresado por su unidad docente continúa percibiendo un salario líquido en la mano de menos de 20.000 pesos. Eso es muy poco para profesionalizar la tarea y además es un factor que promueve el multiempleo. Un docente que trabaja 60 horas semanales no puede hacer su tarea de la mejor manera. Es necesario invertir fuertemente en edificios. Seguimos teniendo una estructura que requiere una actualización y un crecimiento muy grande. Basta un dato, hay más de 2.000 escuelas y apenas unos 300 liceos, es decir, ese embudo de estudiantes que se va reduciendo a medida que van avanzando la escolaridad está en los propios ladrillos, podríamos decir, y ahí hay que invertir muy fuerte, entre otras cosas, además, no solamente por las condiciones de trabajo y de estudio, sino para poder reducir la cantidad de estudiantes por grupo, particularmente en aquellas zonas en donde los estudiantes tienen mayores dificultades. Julio, entonces serían dos bloques principales, salarios y además infraestructura. En materia de salarios, en una entrevista concedida hoy al diario El País, FENAPES habló de 30.000 pesos bases. ¿Están de acuerdo con esa propuesta? ¿La van a acompañar? Bueno, nosotros en 2015 firmamos un convenio salarial en donde el CODICEN de la ANEP se comprometió a hacer los mayores esfuerzos para que al final de este periodo el salario base, ese que está aún por debajo de los 20.000, llegara a 30.000 pesos a valores de 2015, con lo cual en la fecha andaríamos en unos 35.000 pesos de salario base. Esa es nuestra aspiración y en ese sentido van a ir nuestras reivindicaciones. Entonces serían 35.000 pesos. Aproximadamente. No 30, sino 35.000 pesos de acuerdo a lo pautado previamente. Exactamente. Bien. ¿Cuál es la contrapartida que tienen para ofrecer los profesores? Y bueno, nosotros lo que queremos es, digamos, cuidar la integralidad de la enseñanza. Y este año la directora general de secundaria ha anunciado que se va a discutir lo que son las políticas educativas, la malla curricular. Nosotros entendemos que la discusión debe ser profunda, que hay un montón de planes que se han instrumentado que lo único que buscan es acreditar que el estudiante culminó un ciclo, pero que en realidad los conocimientos que es posible proporcionar a los estudiantes bajo esas modalidades son muy pobres, muy insuficientes y dificultan lo que es la reinserción de ese propio estudiante en niveles superiores de formación. Hay una discusión que no es solo la formación de los estudiantes, sino también la formación de los docentes. ¿Cuánto incide esto en la crisis de la educación, cuando la definimos como la educación que está pasando una situación crítica? Sí, nosotros, particularmente los docentes que trabajamos en segundo ciclo, todos los años tenemos estudiantes que al terminar sexto de liceo les gustaría seguir una carrera docente, pero cuando toman en cuenta los salarios muchas veces desisten. Ahí tenemos un problema fundamental. Tenemos cada vez menos jóvenes volcándose a la docencia por cuestiones que tienen que ver con las condiciones de vida, que son perfectamente atendibles, y eso genera una desprofesionalización, porque luego se necesita que alguien que más o menos tenga algún conocimiento pueda cubrir ciertas áreas, y eso va complejizando aún más y pauperizando aún más el tipo de educación que se le da a los estudiantes. O sea que cuando hablamos de crisis en la educación no solamente estamos hablando de recursos y de destinar más plata, sino también de los planes formativos. Sí, por supuesto, y en ese sentido la Federación Nacional de Profesores va a hacer propuestas bastante concretas a las autoridades, al sistema político y a la población, porque nos parece que algunos caminos que se han tomado son equivocados. ¿Cuáles son algunas de esas propuestas concretas, muy resumidamente? Y bueno, puntualmente hay que reducir la cantidad de estudiantes por grupo, hay que crear equipos multidisciplinarios, particularmente en aquellos liceos donde los estudiantes tienen dificultades que, entendamos, no se traducen en lo educativo, pero que tienen una naturaleza económica, social, desde la cual del liceo es muy poco lo que se puede hacer. Excelente. Julio Moreira, dirigente de ADES, muchas gracias por la compañía aquí en BTV Noticias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una primera pausa y ya seguimos con más información aquí en BTV Noticias.